La enfermedad silenciosa y la promesa al santo. El aroma de tierra húmeda y hierbas curativas flotaba en la pequeña aldea de Umbría, enclavada en las colinas verdeantes de Italia en el siglo XIII. Matteo, un campesino de 38 años con el rostro surcado por el arduo trabajo y la constante preocupación, se arrodillaba en la rústica capilla dedicada a San Francisco de Asís. Sus ojos estaban fijos en la sencilla imagen del santo, con los brazos abiertos en un gesto de amor y paz hacia todas las criaturas. La tenue luz de las velas parpadeantes iluminaba el rostro angustiado de Matteo. Su hija menor, Alesia, de solo 6 años, se estaba consumiendo. Una enfermedad misteriosa se había apoderado de ella, robándole la vivacidad y la alegría. La fiebre alta devoraba su pequeño cuerpo, y una tos seca y persistente le impedía respirar con facilidad. Los curanderos de la aldea habían hecho lo que podían, usando sus hierbas y conocimientos tradicionales, pero Alesia no mejoraba. El silencio, antes lleno de risas infantiles en su humilde hogar, ahora estaba ocupado solo por los suspiros preocupados de Matteo y su esposa, Sofía, una mujer de corazón tierno y fe profunda. Matteo no era un hombre de grandes posesiones, pero su fe en San Francisco era inquebrantable. Recordaba las historias contadas por su abuelo sobre el santo de Asís, su humildad, su amor por los pobres y su capacidad de realizar milagros por la gracia de Dios. Desesperado, Matteo había hecho una promesa solemne: si San Francisco intercedía por la curación de Alesia, peregrinaría descalzo hasta la Porciúncula en Asís, llevando una ofrenda modesta, pero hecha con el fruto de su trabajo. Esa fría mañana, Matteo había dejado a Sofía junto a la cama de Alesia y caminado hasta la capilla, con el corazón pesado como las piedras del camino. Oró con fervor, sus palabras entrecortadas por sollozos silenciosos. San Francisco, servidor de Dios y amigo de los humildes, mira la aflicción de mi hija. Tú que amaste a todas las criaturas, ten piedad de esta pequeña flor que se marchita. Si tu gracia la alcanza, cumpliré mi promesa, aunque mis pies sangren en el camino. Al regresar a casa, Matteo encontró a Sofía con los ojos llenos de lágrimas, pero con una leve sonrisa en los labios. Matteo, dijo en un susurro, algo pasó. ¿Mientras estabas en la capilla? Alesia despertó y pidió agua. La fiebre parece haber disminuido un poco. Matteo corrió al cuarto de su hija. Alesia estaba acostada, sus pequeños ojos azules, antes opacos, ahora brillaban con una tenue luz. Su respiración seguía siendo dificultosa, pero menos jadeante. Ella le sonrió débilmente a su padre y extendió su manita. Matteo la tomó, sintiendo un alivio inmenso inundar su corazón. La promesa parecía haber dado un primer signo de la gracia divina. En los días siguientes, la condición de Alesia osciló. Hubo momentos de mejoría, seguidos por recaídas de la fiebre. Matteo y Sofía mantenían la fe, rezando sin cesar. Matteo comenzó a preparar su peregrinación, juntando algunas monedas y un pequeño saco de granos, fruto de su cosecha. También empezó a tallar una pequeña cruz de madera de olivo, que sería su ofrenda en la Porciúncula. Mientras tanto, la noticia de la mejora inicial de Alesia se esparció por la pequeña aldea. Algunos lo veían como un signo de la bondad de San Francisco, mientras otros permanecían escépticos, atribuyendo la mejoría al curso natural de la enfermedad. Sin embargo, para Matteo y Sofía, la conexión con el santo era innegable. Un día, un fraile franciscano, Fray Ángelo, llegó a la aldea para visitar a los enfermos y llevar consuelo espiritual. Era un hombre de mirada bondadosa y palabras sabias, con una barba rala y manos acostumbradas al trabajo manual. Al escuchar la historia de Alesia y la promesa de Matteo, Fray Ángelo visitó a la niña. Oró junto a su cama, bendiciéndola con un crucifijo de madera. Fray Ángelo habló largamente con Matteo y Sofía, contándoles sobre la vida y las enseñanzas de San Francisco, su humildad y su profundo amor por Dios manifestado en todas las criaturas. Alentó a Matteo a mantener su fe y cumplir su promesa, recordándole que la verdadera peregrinación no era solo física, sino también un viaje del alma. Sin embargo, Fray Ángelo también advirtió a Matteo sobre un invierno riguroso que se acercaba y los peligros de la larga jornada descalzo hasta Asís. Sugirió que Matteo esperara la primavera, cuando las condiciones climáticas fueran más favorables. Pero la ansiedad de Matteo por agradecer a San Francisco y el temor a un nuevo empeoramiento en la salud de Alesia lo impulsaban a partir lo antes posible. Su corazón le decía que el tiempo era crucial. El camino de la fe y los desafíos del invierno.
El aire cortante de la mañana envolvía las colinas de Umbría mientras Matteo se despedía de su pequeña casa. Alesia, en su lecho, parecía un poco más fuerte, un leve rubor en las mejillas reemplazando la palidez mórbida. Sus ojos infantiles, ahora más claros, se fijaron en su padre, y una pequeña sonrisa de despedida tocó sus labios. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, colocó un rosario de madera oscura en el cuello de Matteo, un regalo de su abuelo, bendecido muchas veces por ella misma. Ve con Dios, mi amor. Nuestra fe te guiará. Te estaremos esperando. El corazón de Matteo estaba dividido entre la urgencia de su promesa y el dolor de dejar a su familia. Pero la imagen de San Francisco, con los brazos abiertos, y la voz de Fray Ángelo resonaban en su mente: la verdadera peregrinación es un viaje del alma. Con los pies descalzos sobre la tierra fría, comenzó su caminata hacia Asís, la pequeña cruz de olivo en su mano, su símbolo de ofrenda y sacrificio. El primer día fue de superación. Los pies de Matteo, acostumbrados al trabajo en la tierra, pronto comenzaron a sentir la fricción de las piedras y el frío húmedo del suelo. El sol, inicialmente amable, se escondió rápidamente, y una niebla densa comenzó a levantarse de las laderas, transformando el paisaje familiar en un laberinto fantasmagórico. Con cada paso, el dolor aumentaba, pero la imagen de Alesia y la promesa a San Francisco eran su combustible. Al final de la tarde, exhausto y con los pies ya heridos, Matteo avistó un pequeño pueblo a lo lejos. Era Città della Pieve, un lugar que conocía por sus antiguas murallas y su atmósfera acogedora. Esperaba encontrar allí un lugar para descansar y, tal vez, un trozo de pan. Al llegar a la plaza principal, un alboroto llamó su atención. Un hombre robusto, de semblante rudo y voz alta, conocido como Bruno, un mercader de caballos que viajaba frecuentemente por la región, discutía acaloradamente con una anciana frágil, de cabellos blancos y mirada sabia. La mujer, Isabella, era una artesana local, conocida por sus piezas de cerámica inspiradas en motivos religiosos. Bruno la acusaba de haber dañado su carreta y exigía una compensación exorbitante, amenazando con llevarla ante los guardias de la ciudad. Matteo, a pesar de su agotamiento, no pudo ignorar la injusticia. La humildad de Isabella, combinada con la arrogancia de Bruno, le hizo recordar las enseñanzas de San Francisco sobre la caridad y la defensa de los oprimidos. Se acercó. «Señor», dijo Matteo, su voz ronca pero firme. «Esta mujer es anciana. Si hubo daño, tal vez fue un accidente. ¿Por qué no buscamos una solución pacífica?» Bruno se giró hacia Matteo, sus ojos despectivos recorriendo al campesino descalzo y harapiento. «¿Quién eres tú, miserable, para meterte en mis asuntos? Vuelve a tu plantación antes de que te haga arrepentirte». Isabella, sorprendida por la intervención, miró a Matteo con gratitud. «No te preocupes, hijo. Déjalo. La justicia divina se encargará». Matteo no retrocedió. Explicó su peregrinación y la promesa a San Francisco, y cómo la humildad y la fe guiaban sus pasos. Sus palabras, simples y sinceras, conmovieron a algunos que observaban la escena. Bruno, sin embargo, se burló. ¿San Francisco? Tonterías de campesinos. La fe no paga deudas. Mientras la discusión se calentaba, el cielo se oscureció rápidamente. Un viento helado comenzó a soplar, y los primeros copos de nieve empezaron a caer, anunciando la llegada de una ventisca. El invierno riguroso que Fray Ángelo había advertido comenzaba. Las personas en la plaza empezaron a dispersarse, buscando refugio. Isabella, viendo la tormenta inminente, invitó a Matteo a resguardarse en su pequeña casa-taller. «Ven, joven. Eres un hombre de fe y buen corazón. No te dejaré a la intemperie en este frío». Dentro del acogedor taller de Isabella, el calor de un pequeño fuego y el olor a arcilla y pinturas eran un bálsamo para Matteo. Mientras Isabella trataba sus pies heridos y le ofrecía un tazón de sopa caliente, escuchó su relato sobre Alesia y el milagro inicial. Isabella, con su mirada sabia, le creyó. Tomó un pequeño frasco de arcilla, de donde sacó una pasta de hierbas. «Esto es para tus pies, hijo. Una bendición de mi abuela, que era curandera. El cuerpo es un templo, y debemos cuidarlo para que el alma pueda servir a Dios». También le dio un pequeño pedazo de tela gruesa para envolver sus pies durante la ventisca. Matteo sintió una profunda gratitud por Isabella.
Comprendió que el viaje de fe no era solo soportar el dolor físico, sino también encontrar la bondad humana y la providencia divina en los momentos de mayor necesidad. La ventisca se intensificó durante la noche, cubriendo la aldea con un manto blanco y espeso. Los caminos se volvieron intransitables. Matteo sabía que su peregrinación se retrasaría, y la preocupación por Alesia volvió a apretar su pecho. El tiempo era crucial, pero la naturaleza imponía sus propios desafíos. El misterio del peregrino y el testimonio del bosque. La ventisca cubría Città della Pieve con un manto helado. Atrapado en el acogedor, pero claustrofóbico, taller de Isabella, Matteo sentía la urgencia en su pecho. Cada copo de nieve era un recordatorio del tiempo que pasaba y del frágil estado de Alesia. Su fe, sin embargo, era como el fuego en la chimenea de Isabella, constante y cálida. Isabella, con su tranquila sabiduría, notó la inquietud de Matteo. La paciencia es una virtud, hijo, dijo, mientras tejía un par de calcetines de lana para él. San Francisco nos enseña a abrazar el tiempo de Dios. Tu hija sentirá la fuerza de tu oración, incluso desde lejos. Matteo, sin embargo, sentía que necesitaba hacer algo. El segundo día de la ventisca, la nieve disminuyó un poco, revelando un paisaje helado, pero transitable a pie, aunque difícil. Decidió salir en busca de provisiones en la pequeña feria de la aldea, si es que alguna estaba funcionando. En el camino, notó algo extraño. En el suelo cubierto de nieve, cerca del camino principal que salía de la ciudad, había un par de huellas descalzas, profundas e irregulares, que se extendían hacia el bosque denso y sombrío. Parecían las huellas de alguien que había caminado con gran dificultad en la nieve. El detalle que llamó su atención fue el rastro de gotas de sangre, pequeñas pero visibles, marcando la nieve. El corazón de Matteo dio un salto. Esas huellas parecían las suyas propias, pero eran más recientes. ¿Otro peregrino, descalzo y herido, en medio de esa ventisca? Su fe en San Francisco lo impulsó a actuar. Siguió las huellas, adentrándose en el bosque denso, ignorando el frío y el cansancio. Con cada paso, el bosque se volvía más oscuro y silencioso, los árboles antiguos parecían guardianes de secretos. El rastro de sangre lo llevó a una pequeña clareira escondida, donde la nieve estaba más pisoteada. Y allí, bajo un árbol centenario, estaba un hombre caído. Era un peregrino, como Matteo, vestido con ropas simples y gastadas, con un rostro demacrado y una barba blanca. Sus pies estaban desnudos y sangrando, mucho peores que los de Matteo. Estaba desmayado, con un rosario de cuentas grandes y desgastadas, hecho de madera de olivo, enrollado en su mano. El aire estaba helado, y la vida parecía estar desvaneciéndose de él. Matteo se arrodilló junto al hombre. Tocó el rostro frío del peregrino y sintió la urgencia de ayudarlo. Recordó la parábola del buen samaritano, una lección que San Francisco valoraba. No importaba quién era el hombre, necesitaba ayuda. Corrió de vuelta al taller de Isabella, lo más rápido que sus pies heridos le permitían. Isabella. Encontré a un hombre en el bosque. Un peregrino, herido y desmayado. Necesitamos ayudarlo. Isabella, sin dudar, tomó su bolsa de hierbas y ungüentos, y junto con Matteo, siguió el rastro de vuelta al bosque. Era una mujer de gran compasión y conocimiento de curas naturales. Juntos, con gran esfuerzo, lograron llevar al peregrino de vuelta al taller. El hombre estaba al borde de la muerte, su respiración débil e irregular. Isabella rápidamente preparó tés calientes y ungüentos para sus pies y heridas. Mientras lo atendía, notó un detalle peculiar, una pequeña tatuaje casi desvaída en su antebrazo, un símbolo que Matteo no reconoció, pero que parecía antiguo y complejo. Era un búho posado sobre un libro abierto. Matteo permaneció junto al peregrino, cambiando compresas y susurrando oraciones. Sentía una extraña conexión con aquel hombre, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Su propio dolor físico parecía disminuir ante la fragilidad del desconocido. La noche cayó nuevamente, y la ventisca recomenzó con fuerza. Estaban aislados. Mientras el peregrino luchaba por su vida, Matteo comprendió que el viaje de fe no era solo llegar a un destino sagrado, sino cada acto de bondad en el camino. La ayuda que había brindado al extraño era, de alguna manera, parte de su promesa. A la mañana siguiente, el peregrino abrió los ojos. Estaba débil, pero vivo.
Su mirada recorrió el taller, fijándose en Matteo, luego en Isabella. Intentó hablar, pero su voz era solo un susurro. Gracias, a ustedes, logró decir. Matteo, aliviado, le ofreció agua. Descansa, hermano. ¿Estás seguro aquí? El peregrino entonces miró a Matteo con una intensidad sorprendente. Extendió la mano hacia el rosario de madera oscura que Matteo llevaba en el cuello. Ese rosario, susurró. Lleva la luz de lo que está perdido. Yo también soy un buscador. Luego tocó la cruz de olivo que Matteo había tallado, la misma que sería su ofrenda a San Francisco. Esa cruz tiene la marca. La marca del guardián de la sabiduría. Matteo e Isabella intercambiaron miradas confundidas. Las palabras del peregrino eran enigmáticas, casi delirantes, pero el brillo en sus ojos era de una claridad inusual. La marca del búho y el eco de los pergaminos. La frágil voz del peregrino moribundo resonó en el pequeño taller de Isabella, sus palabras enigmáticas sobre el rosario de Matteo, la cruz de olivo y el guardián de la sabiduría, sembrando semillas de misterio en la mente del campesino. Matteo e Isabella observaron al hombre, la ventisca aún manteniéndolos aislados, mientras la fiebre del peregrino oscilaba peligrosamente. ¿Delira?, susurró Isabella, aplicando compresas en la frente del desconocido. Matteo sintió que no era delirio. Había una lucidez extraña en los ojos del peregrino. Tocó el rosario que su esposa, Sofía, había colocado en su cuello. Era el mismo rosario que usaba desde niño, un regalo de su abuelo, que decía haber sido bendecido por un antiguo fraile franciscano. De repente, el peregrino abrió los ojos, fijándolos nuevamente en Matteo. El búho. El conocimiento. No dejes que lo apaguen. Su voz era un murmullo, pero cargada de una urgencia desesperada. Señaló su propia tatuaje de un búho posado sobre un libro abierto. El círculo del búho, protectores de la sabiduría antigua. Pero hay un traidor. Matteo e Isabella intercambiaron miradas. La mención de un círculo y un traidor añadía una capa de peligro. Al día siguiente, la fiebre del peregrino cedió un poco. Se presentó como Elías, y reveló una historia que sacudió a Matteo hasta lo más profundo. Elías era un monje benedictino, pero también un miembro secreto de una antigua orden llamada el Círculo del Búho. Esta orden, que operaba en secreto durante siglos, tenía la misión de proteger y preservar pergaminos y artefactos que contenían conocimientos ancestrales y profecías ligadas a las enseñanzas originales de San Francisco de Asís, que fueron distorsionadas o escondidas por la propia Iglesia a lo largo de los años. Creían que la verdadera esencia de la fe y la caridad había sido comprometida por el poder y la política. «Tu cruz de olivo», tosió Elías, señalando la pequeña cruz que Matteo había tallado como ofrenda. «Lleva una marca diminuta, casi invisible. Un símbolo antiguo de los guardianes de la sabiduría, aquellos que transmitían esos conocimientos. Tu abuelo, él era uno de ellos. Y el rosario, es un amplificador». Matteo quedó impactado. ¿Su abuelo, un simple campesino, parte de una orden secreta? ¿Y su rosario, que siempre lo acompañó, era algo más que un objeto de fe? Elías continuó, su voz débil pero urgente. Estaba camino a Asís, para entregar un pergamino vital al guardián mayor, el líder del círculo. Pero fui atacado por aquellos que buscan destruir el círculo y el verdadero legado de San Francisco. Se autodenominan la Hermandad de la Llama Oculta. Elías reveló que la Hermandad de la Llama Oculta era una facción radical, formada por clérigos corruptos y nobles poderosos, que creían que el verdadero poder de la Iglesia residía en la riqueza y el control, no en la humildad franciscana. Querían silenciar al Círculo del Búho y destruir los pergaminos que exponían su hipocresía y revelaban una profecía sobre un milagro de la voz, que sacudiría los fundamentos del poder de la Iglesia. La profecía hablaba de una niña pura, con una enfermedad del silencio, que recuperaría su voz en un momento de gran fe y revelaría la verdad a través de su melodía, inspirada por San Francisco. El pergamino que llevaba, dijo Elías, señalando un pequeño cilindro de metal escondido bajo sus ropas, que había protegido con su cuerpo. Contiene pruebas de las conspiraciones de la hermandad y el verdadero lugar del santuario del canto sagrado, un lugar secreto donde está el último y más importante pergamino, aquel que contiene la profecía completa y el secreto de cómo el milagro de la voz puede ser activado y transmitido.
Mientras Elías hablaba, Alesia, la hija de Matteo, vino a la mente del campesino. Su enfermedad, la pérdida de la voz, el súbito despertar en respuesta al rosario. La profecía encajaba perfectamente con Alesia. Mi hija, susurró Matteo, cayendo en la cuenta dolorosamente. Alesia, ella tiene la enfermedad del silencio. ¿Es la niña de la profecía? Elías asintió, su mirada encontrando la de Matteo con una urgencia casi desesperada. Sí. Ella es la clave. Pero la hermandad también la busca. Quieren silenciarla permanentemente, para impedir el milagro. La revelación sobre Alesia y la profecía transformó la búsqueda de Matteo. No era solo sobre la curación de su hija, era sobre proteger un don, una profecía, y luchar contra una conspiración que amenazaba el legado de San Francisco. De repente, un sonido de fuertes golpes en la puerta del taller de Isabella resonó en la casa. «Abraham. Sabemos que está ahí dentro», gritó una voz grave y autoritaria desde afuera. Era la guardia local, acompañada por hombres con ropas oscuras, el emblema de una llama estilizada bordado en sus brazos, la hermandad de la llama oculta. Habían rastreado a Elías hasta Città della Pieve. Isabella miró a Matteo, el pánico en sus ojos. «Nos encontraron». Elías tosió, su voz volviéndose más débil. «El pergamino, llévalo al guardián mayor. En Asís. Él sabrá qué hacer. Hay un pasaje secreto en la parte trasera, detrás del horno. Vayan. Yo los retrasaré». Matteo, sin dudar, tomó el cilindro de metal de las manos de Elías. La ventisca aún impedía una fuga rápida por el frente. Era una trampa. Miró a Isabella, quien asintió con una determinación silenciosa. Juntos, se dirigieron al pasaje secreto. Los golpes en la puerta se intensificaban, y el tiempo se agotaba. El crujir de la madera de la puerta de Isabella bajo los golpes de la guardia local y de la hermandad de la llama oculta era un sonido infernal. El tiempo se había acabado. El sacrificio de Elías, que se adelantó para retrasarlos, era la única oportunidad de Matteo e Isabella para escapar con el pergamino. El frío cortante del invierno de Umbría parecía perforar el alma de Matteo, pero la imagen de Alesia y la promesa a San Francisco ardían como una fiebre en su corazón. «Vayan». «Por el horno», gritó Elías, su voz mezclándose con el estruendo de la puerta siendo derribada. Matteo agarró el cilindro de metal que contenía el pergamino vital, la prueba de la conspiración y el secreto del milagro de la voz. Isabella, con un coraje sorprendente para su edad, tomó la mano de Matteo, guiándolo por los fondos del taller. El pasaje secreto detrás del horno era oscuro y polvoriento, apenas visible. Se escurrieron por él, escuchando los gritos de furia y el sonido de Elías siendo sometido. El corazón de Matteo se apretaba. El viejo monje se había entregado para salvarlos. Oró en silencio por Elías, la culpa pesando en su alma, pero la urgencia de Alesia era un grito más fuerte. El pasaje los llevó fuera de la aldea, a una zona remota del bosque, aún cubierta por una nieve espesa. El aire gélido y puro cortaba la piel. Matteo apenas podía sentir sus pies, ahora más heridos que nunca, pero corría, impulsado por la pura adrenalina y la fe. De repente, un sonido ensordecedor resonó detrás de ellos, una explosión. Se giraron a tiempo para ver una columna de humo y escombros elevándose desde el lugar donde estaba el taller de Isabella. No era solo la guardia, la hermandad de la llama oculta no quería dejar testigos ni pruebas. Habían destruido el taller y, presumiblemente, sellado el destino de Elías e Isabella. El impacto golpeó a Matteo como un puñetazo en el estómago. Isabella. Su corazón estaba hecho trizas. La bondad de aquella mujer, que lo había acogido y cuidado, ahora estaba perdida. Las lágrimas se congelaron en su rostro. El dolor y la injusticia eran insoportables. Matteo cayó de rodillas en la nieve, el pergamino apretado contra el pecho. «¿Por qué, San Francisco? ¿Por qué más pérdidas?», susurró al cielo gris. Su fe, aunque no quebrada, estaba siendo probada más allá de los límites. Fue entonces cuando el rosario de madera oscura en su cuello comenzó a pulsar con una luz más intensa, casi un brillo de calor en el frío de aquel desespero. Y, para su sorpresa, el rosario parecía resonar con el cilindro de metal que contenía el pergamino. El cilindro se abrió, revelando un pergamino antiguo, amarillento y delicado,
que exhalaba un perfume de tierra y tiempo. La sorpresa fue aún mayor cuando una parte del pergamino, antes ilegible, comenzó a brillar con una luz interna, revelando un mapa detallado y un texto en un latín arcaico. La luz del rosario parecía activar el mapa, proyectando una imagen tridimensional de Asís, con un punto específico brillando intensamente, el santuario del canto sagrado. Mientras la proyección flotaba en el aire gélido, una voz misteriosa y etérea comenzó a resonar desde la imagen, susurrando en latín. No era una voz humana, sino que parecía provenir de la propia esencia del pergamino, una voz ancestral. La niña, la voz, el sacrificio, para la curación, no se busca el silencio, sino la melodía del alma. Era la profecía del milagro de la voz, revelándose de una forma divina. La voz hablaba de una curación que no era solo del cuerpo, sino del alma, una curación que requeriría un sacrificio diferente al que Matteo imaginaba. La voz continuó, revelaba que la enfermedad de Alesia no era solo física, sino una maldición impuesta por la hermandad de la llama oculta en niños de la estirpe guardián, para silenciarlos e impedir que cumplieran la profecía. La voz del alma de Alesia había sido aprisionada por un ritual oscuro de los purgadores. La activación del milagro no era solo curar la enfermedad, sino liberar la voz del alma de Alesia y exponer la oscuridad de la hermandad. La emoción invadió a Matteo. La rabia por la crueldad de la hermandad, el dolor por el sufrimiento de Alesia y la urgencia de salvarla inundaron su ser. No era solo un padre buscando la curación de su hija, era un guardián, con un propósito mayor. De repente, el mapa proyectado por el pergamino se volvió más nítido, revelando no solo la ubicación del santuario, sino también un símbolo oculto que Matteo reconoció de los libros de su abuelo, una pequeña paloma esculpida cerca de la entrada del santuario. Era una señal para los guardianes. Pero la revelación fue interrumpida. Un sonido de caballos acercándose rápidamente cortó el silencio del bosque. La hermandad de la llama oculta, en sus caballos oscuros y con antorchas encendidas, los había encontrado. No podían haber venido de la aldea tan rápido. Debían tener otra ruta, o tal vez, un espía. La persecución recomenzó. Matteo, con el rosario brillando y el pergamino revelando secretos, se levantó. No tenía tiempo para lamentarse. La vida de Alesia y la verdad del legado de San Francisco dependían de él. Miró al cielo, una oración silenciosa en sus labios, y comenzó a correr, más rápido de lo que jamás había corrido en su vida, las lágrimas mezclándose con el sudor y la nieve. La hermandad estaba justo detrás, sus antorchas iluminando el bosque oscuro, los sonidos de los caballos volviéndose cada vez más fuertes. La fe en las llamas y la promesa del alba. Los sonidos de los caballos de la hermandad de la llama oculta eran el pulso de la muerte en el bosque oscuro. Matteo, corriendo más rápido de lo que sus pies heridos permitían, apretaba el pergamino y el rosario contra el pecho. La revelación de que la enfermedad de Alesia era una maldición, y no una dolencia natural, encendió una furia santa en su corazón. No estaba solo huyendo, estaba luchando por la liberación de su hija, por la pureza de la fe y por el legado de San Francisco. El rosario de madera oscura, calentado por el calor de su cuerpo y la urgencia de su oración, irradiaba una luz verde pulsante, como un corazón vivo. Lo guiaba, señalando una ruta a través del denso follaje. Recordaba las palabras del anciano en la capilla, el amor de Sofía, el sacrificio de Elías e Isabella. Cada paso era un acto de fe, una oración en movimiento. La persecución era implacable. Las antorchas de la hermandad danzaban entre los árboles, y los gritos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca. Matteo sentía la extenuación consumirlo, sus pulmones ardían, sus pies sangraban en la nieve. Sabía que no podría correr mucho más tiempo. La duda, la semilla de la desesperanza, intentó brotar en su corazón. ¿Sería la fe suficiente ante tanta oscuridad? De repente, el rosario en su mano brilló con una intensidad cegadora, y Matteo sintió una fuerza renovada, casi como si fuera llevado. Fue impulsado hacia una clareira oculta, donde, para su sorpresa, había una pequeña ermita abandonada, cubierta por la nieve y la vegetación. Era un lugar olvidado por el tiempo, pero el rosario vibró, indicando que era allí donde debía refugiarse. Se escondió dentro de la ermita, el corazón latiendo fuerte en el pecho. El lugar era sencillo, con un pequeño altar de piedra y una imagen rudimentaria de San Francisco, casi desvaída por el tiempo. Era un refugio, un santuario improbable en medio del peligro. Los sonidos de los caballos y las voces de la hermandad se acercaron, rodeando la ermita.
Sabían que Matteo estaba allí. El líder de la hermandad, un hombre de voz fría y autoritaria, ordenó que lo rodearan. «Salgan. No pueden esconderse de nosotros. Entreguen el pergamino y la niña de la profecía no será silenciada, sino destruida». Matteo se acurrucó, apretando el pergamino y el rosario. Estaba acorralado. Su mente voló hacia Alesia, hacia su frágil sonrisa, su voz perdida. Y hacia Sofía, esperándolo en casa. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. La pequeña imagen de San Francisco en el altar de la ermita, antes desvaída, comenzó a brillar con una luz suave y cálida. Y el rosario en las manos de Matteo pulsó en sincronía, como si la ermita y el rosario fueran uno solo. Una voz serena y reconfortante, pero poderosa, resonó en el pequeño espacio, llenando el aire con una sensación de paz indescriptible. No eran palabras, sino una melodía suave, como un canto gregoriano, que parecía calmar la tormenta en el alma de Matteo. Era la propia esencia de San Francisco, o de una gracia divina, que lo abrazaba. La melodía fortaleció a Matteo, y sintió una claridad en su mente. La voz, o la intuición divina, le mostró que la fe no era solo creer en el milagro, sino ser su instrumento. La profecía del milagro de la voz no era solo que Alesia recuperara el habla, era que la verdad fuera cantada al mundo, una canción de redención que expondría la oscuridad de la hermandad de la llama oculta y purificaría la fe. La voz interior lo impulsó hacia una grieta en la pared de la ermita, donde notó una pequeña fisura, casi imperceptible. La luz del rosario se concentró allí. Era un pasaje secreto, pero estaba bloqueado por una gran piedra. En el exterior, el líder de la hermandad, impaciente, ordenó que prendieran fuego a la ermita. Que las llamas purifiquen este lugar de herejía y saquen al traidor. Matteo escuchó el crepitar del fuego y el olor del humo invadiendo la ermita. La desesperación lo golpeó nuevamente. ¿Sería el fin? Cerró los ojos, apretando el rosario y la imagen de San Francisco. Mi hija. Sofía. San Francisco, que la fe no me abandone. En ese momento, una visión vívida y emocionante inundó su mente. Vio a Alesia, en su lecho, con los ojos abiertos y claros, cantando una melodía familiar, la misma que escuchaba en ese momento en la ermita. A su lado, Sofía, llorando de alegría. Y la figura sonriente de San Francisco, bañada en una luz dorada, flotaba sobre la cama de Alesia, como un padre amoroso. La visión no era solo una esperanza lejana, era una promesa, un destello del milagro que ya estaba en marcha. Era un llamado a continuar, a no rendirse. Matteo abrió los ojos. Las llamas lamían las paredes de la ermita, y el humo aumentaba. Pero sentía una fuerza inmensa, un coraje que no era suyo. Tocó la gran piedra que bloqueaba el pasaje secreto. Con un grito de fe y determinación, empujó la piedra con una fuerza sobrenatural. La piedra, que parecía demasiado pesada para un solo hombre, cedió, revelando un pasaje estrecho y oscuro. La sombra de la persecución y la voz en la tormenta. Las llamas lamían la antigua ermita, pero la fe de Matteo era un escudo. Impulsado por la visión de Alesia cantando y por la fuerza inquebrantable de San Francisco, empujó la pesada piedra con una fuerza que no era suya, abriendo un pasaje secreto hacia la oscuridad. El olor a humo y el calor del incendio perseguían sus talones mientras se deslizaba por el túnel, el pergamino y el rosario brillando en sus manos. El camino subterráneo era un laberinto frío y húmedo. Matteo apenas podía ver, pero el rosario de madera oscura pulsaba con una luz verde intermitente, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Con cada paso, la imagen de Alesia en su mente se volvía más vívida, más real, como si la voz de ella, aún silenciosa para el mundo, estuviera cantando para él a través de ese túnel. Era la melodía del alma, la profecía manifestándose, el sonido de la curación que necesitaba alcanzar. Sin embargo, la hermandad de la llama oculta no se rendía. Los ecos de sus voces furiosas y el crujir de sus botas pesadas en el suelo mojado indicaban que estaban justo detrás. Habían encontrado la entrada secreta, o tal vez, la luz del rosario los guiaba. La persecución no era solo física, era una batalla entre la fe y la oscuridad, entre la pureza y la corrupción. Matteo sentía que sus fuerzas se desvanecían. Sus pies sangraban incesantemente, y el dolor en sus pulmones era insoportable. La ermita en llamas servía como un recordatorio del sacrificio de Elías e Isabella, cuyas vidas habían sido cegadas por la sed de poder y control de la hermandad.
La culpa pesaba, pero la promesa a San Francisco y la esperanza de salvar a Alesia lo impulsaban hacia adelante. De repente, el túnel se abrió a una vasta caverna subterránea, un lugar de rara belleza, con estalactitas y estalagmitas que se asemejaban a catedrales naturales. En el centro, había una piscina de agua cristalina, que parecía brillar con una luz propia, emanando una energía serena. Era el santuario del canto sagrado, el lugar final de la peregrinación, donde el milagro prometido debía suceder. El pergamino en sus manos vibró intensamente, confirmando el destino. En el centro de la piscina, flotaba un pequeño altar de piedra con una inscripción antigua y un pequeño nicho vacío. Parecía estar esperando algo. Mientras Matteo se acercaba, el agua de la piscina comenzó a ondular suavemente, y el rosario en su cuello pulsó con aún más fuerza, conectándose con la energía del lugar. Sentía la presencia de algo sagrado, algo muy antiguo y poderoso. La voz interna que lo había guiado hasta allí se volvió más clara, como un susurro directo en su alma. La melodía del alma exige un sacrificio, no de vida, sino de renuncia. El último fragmento del apego mundano, para que la voz pura pueda manifestarse. Pero no había tiempo para entender el enigma. Los purgadores, liderados por el líder de la hermandad, invadieron la caverna. Sus rostros estaban contorsionados por la furia y el fanatismo, y sus ojos fijos en el pergamino y el rosario en las manos de Matteo. «Ahí está», gritó el líder, su voz resonando en la caverna. «El pergamino es nuestro. Y la niña será silenciada para siempre. Acabaremos con la herejía de una vez por todas». Avanzaron, empuñando antorchas y espadas. Matteo estaba solo, acorralado, sin salida aparente. Su cuerpo estaba exhausto, sus pies en carne viva. Apretó el rosario, mirando la imagen de San Francisco grabada en él. La fe, ahora, era su único refugio, su única arma. Sabía que necesitaba llegar al altar en el centro de la piscina. Solo allí, el milagro podría completarse. Pero, ¿cómo? La piscina era profunda, y él estaba debilitado. El líder de la hermandad ordenó a sus hombres que lo rodearan, para que no hubiera escapatoria. En un acto de desesperación y pura fe, Matteo cerró los ojos. Elevó el rosario y el pergamino por encima de su cabeza, orando con toda la fuerza de su alma. San Francisco, que la melodía del alma de mi hija sea libre. Que la verdad se manifieste. Que tu gracia nos alcance. En el instante siguiente, una onda de energía azul verdosa emanó de la piscina, encontrándose con la luz del rosario y del pergamino. La caverna tembló suavemente, y los dibujos en las paredes se iluminaron con un brillo dorado. Un sonido comenzó a resonar, no un canto de Alesia, sino un coro etéreo de voces celestiales, que parecía venir de todas las direcciones. No era una melodía humana, sino algo divino, algo que tocaba el alma. Era la melodía del propio santuario, la canción de la fe. Los purgadores retrocedieron, algunos cayendo de rodillas, aturdidos por el sonido y la luz. El líder, sin embargo, resistió, sus ojos fijos en Matteo, su furia inquebrantable. Levantó la espada, listo para asestar el golpe final, para silenciar el milagro antes de que pudiera completarse. El canto del alma y la luz del milagro. El líder de la hermandad de la llama oculta, con la espada en alto, avanzaba sobre Matteo, determinado a silenciar el milagro de la voz antes de que pudiera completarse. Pero la caverna del santuario del canto sagrado pulsaba con una energía divina, y el coro celestial, impulsado por el rosario y el pergamino, alcanzaba su apogeo. No era una batalla de espadas, sino un choque de fes, de luz contra oscuridad. En el clímax de la melodía etérea, el rosario de madera oscura en las manos de Matteo brilló con una intensidad cegadora, y la piedra del eco, en su mente proyectó una imagen final, una visión de San Francisco de Asís no como una figura lejana, sino como una presencia luminosa, extendiendo la mano en un gesto de amor y aceptación hacia Matteo. La voz interior, ahora clara y resonante, resonó: no es la vida lo que se renuncia, sino el apego al control, a la duda. Canta la verdad, y el alma se liberará. Matteo, con las últimas fuerzas, no apartó la mirada del líder. No tenía una espada, pero tenía su fe. Elevó el rosario y el pergamino hacia su agresor, no como una amenaza, sino como un faro de verdad. Y entonces, hizo el sacrificio final de que hablaba la profecía, no de su vida, sino de su dolor, renunció a la culpa por la supuesta pérdida de Elías e Isabella, renunció al miedo a lo desconocido y renunció a la duda sobre su propio papel.
Lo entregó todo a la gracia de Dios. En ese instante, la luz de la caverna explotó en un brillo dorado y puro, y el coro celestial alcanzó una nota sublime. El líder de la hermandad se detuvo, paralizado por la luz y el sonido. La espada cayó de sus manos. Sus ojos se abrieron de par en par, no por ceguera física, sino por una ceguera espiritual que acababa de ser curada. La onda de la verdad penetró en su alma, mostrándole la corrupción de sus actos, la distorsión de su fe y el vacío de su búsqueda de poder. Cayó de rodillas, no más por furia, sino por un profundo y doloroso arrepentimiento. Los otros miembros de la hermandad, aturdidos, cayeron también, incapaces de resistir a la pureza de la luz y la melodía. La verdad, después de todo, era una fuerza imparable. Mientras la luz dorada comenzaba a disminuir, revelando una caverna ahora pacificada, un sonido suave y melodioso resonó. Era un canto. No el coro celestial, sino una voz pequeña, clara y pura. Era la voz de una niña. Papá. Mamá. El corazón de Matteo dio un vuelco. Era Alesia. La proyección del pergamino, aún activa, mostró una visión emocionante y real. Alesia en su cama, en Umbría, con los ojos abiertos y límpidos, sentada y cantando la misma melodía que Matteo había escuchado en la ermita. A su lado, Sofía, de rodillas, lloraba de alegría y gratitud, sus labios murmurando gracias a Dios. La imagen de San Francisco flotaba sobre ellas, una sonrisa serena en su rostro, bendiciendo la escena. La luz del milagro estaba en todas partes. En ese mismo momento, la policía pontificia y los guardias de Asís, alertados por la luz misteriosa de la caverna y por el testimonio inicial de Elías, que había sobrevivido a la explosión y a la prueba de la hermandad, invadieron el santuario. El líder de la hermandad y sus seguidores fueron detenidos, sus crímenes expuestos y la conspiración desmantelada por la propia onda de la verdad. Matteo, exhausto, cayó de rodillas, pero no de dolor, sino de alivio y gratitud. Estaba herido, pero su corazón estaba ligero. La voz de su hija, resonando a través del tiempo y el espacio, era el más bello de los milagros. En los días siguientes, Matteo fue llevado a Asís. Allí, se reencontró con un Elías débil, pero vivo, que había sido rescatado y testificado contra la hermandad. La hermandad de la llama oculta fue desmantelada, y los pergaminos del Círculo del Búho fueron protegidos, sus verdades siendo lentamente reveladas al mundo. Matteo, en lugar de convertirse en un héroe famoso, pidió solo una cosa: llevar a Alesia a la porciúncula para agradecer a San Francisco. Cumplió su promesa, caminando con los pies aún sensibles, pero el corazón rebosante de alegría, junto a Sofía y Alesia, que ahora cantaba y reía con la vivacidad de una niña completamente curada. Llegamos al final de otra jornada de fe y milagros con la enfermedad silenciosa y la promesa al santo. Esta historia nos muestra la fuerza inquebrantable del amor y el poder de la creencia en medio de las mayores adversidades. Si te emocionaste, sentiste tu fe renovada y quieres más historias que toquen el alma como esta, suscríbete al canal ahora mismo. No te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, activando la campanita para ser notificado. Y ahora, queremos escuchar de ti, ¿qué parte de esta jornada te tocó más profundamente? ¿Has presenciado un milagro o una prueba de fe en tu vida? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu experiencia con nosotros. Queremos construir una comunidad de fe y esperanza, unidos por las historias que nos inspiran. Tu participación es nuestra mayor recompensa. Gracias por estar con nosotros en esta jornada emocionante.